Y el primer paso es que estás sentado en el bar de al lado que hay, tenés media hora, suponete. O sea, cuanto más tiempo tenés para ir al bar, es mejor. Y en el bar vos pensás, ¿entendés? Porque no necesitas dibujar. Aunque vos no dibujes nada, la casa tiene una imagen. Tiene una imagen y vos te acordás siempre de esa última imagen que pensaste. No hay momentos oscuros. Bueno, la verdad que si uno se remonta a la historia, lo que siempre existían eran los sistemas empíricos, o sea, no había una representación abstracta. Los hombres iban poniendo una piedra arriba de la otra, venían unos artesanos que sabían cómo cortaban las piedras, cómo cortaban la madera, y así, estaban durante muchos años, 200, 300 años, haciendo una iglesia. En algún momento irrumpe la ingeniería. Unos tipos que se anticipan al hecho empírico, imaginan un edificio, desarrollan unos planos y desarrollan técnicas de construcción. Es fantástico porque hay unos libros que tienen explicaciones de cómo se hacían las construcciones, los planos. Si uno agarra ilustraciones, por ejemplo, del monasterio del Escorial, Villanueva desarrollaba todo, o sea, desarrollaba una especie de planos como muy básicos, como planos, pero después desarrollaba el despiece de las piedras, cómo se iban a montar las piedras. Y por ahí, no sé, de los 200 años ganaban 20. O sea, porque ya lo que había era que no era que tenía que sobrevivir un maestro de los que dirigía la obra para ir sosteniéndola en el tiempo, el recuerdo de lo que traía otro, porque pasaba más de una generación, sino que la información pasaba a través de los planos. Y ya, que en definitiva es la modalidad que tenemos hoy de trabajar. O sea, hoy han cambiado las herramientas, se han desarrollado, pero lo esencial no ha cambiado. O sea, no hay ninguna diferencia. Hay diferencia en que ahora usás computadoras y que para continuar dibujando. El primer dibujo que vos hacés es a mano, tenés acá unos marcadores, lápices, usás eso. Eso pasa a la computadora. Antes no pasaba a la computadora, pasaba a planos, que uno no sabe bien cómo eran porque tampoco existen tantos planos del 1500. O sea, yo creo que la construcción, el plano estaba en la cabeza del que dirigía la obra, más que en los planos a los obreros. Yo creo que había una comunicación como continua. Y el tipo estaba siempre ahí. Ahora no tenés que estar siempre ahí porque tenés planos, entendés que te reemplazan a vos. La técnica es precisamente esta idea de tener algunos instrumentos y incorporarlos como propiedad social. Si uno a un mono lo pone en condición de deseo de comida y le pone unas bananas fuera de la jaula, tiene que haber una reja, y en la jaula hay algunas ramas, el mono no pasa mucho tiempo sin
que se las ingenie y entonces usa una rama y acerca la banana. Parecería que este mono ha creado una herramienta, una extensión técnica de su brazo. Pero una vez que ha acercado la banana, la rama la devuelve a la naturaleza. Cuando algo así hace un ser humano, no lo devuelve a la naturaleza, lo incorpora a la cultura, lo constituye en reserva semántica, en recuerdo de los usos pasados y en previsión de los usos futuros. Esa es una condición de la técnica. Siempre te dicen, por lo menos cuando yo era chico estudiaba, ¿entendés? Que la perspectiva empezó en tal época y que entonces la gente siempre vio todo en perspectiva. O sea, el punto de fuga existió siempre. No son inventos, son maneras distintas de representarlo en las épocas. O sea, no es que no supieran que había un punto de fuga y que todo correspondía y llegaba a ese punto. Lo sabían, pero no lo hacían porque no tenían ganas de hacerlo así. Es interesante que para el niño los seres, los objetos, el sol, los aviones, lo que fuera que dibuje, nunca se tapan unos a otros. Todos tienen la plenitud de su configuración. Ha sido a través de la perspectiva donde aceptamos que las cosas se tapan unas a otras y que se representan de ese modo. La pretensión de la perspectiva de dibujar lo que está reflejado en la retina humana, eso no quiere decir que esa sea nuestra visión única y posible del mundo. Yo creo que los hombres siempre nos hemos dividido en dos tipos, ¿no? Aquellos que son de las palabras y aquellos que son de las imágenes. Aquellos que no tienen como, qué sé yo, recursos suficientes para desarrollar o para transmitir ideas y pensamientos a través de las palabras, supongo que echaron mano siempre de los dibujos. O sea, de ahí yo creo que es donde aparece básicamente la idea de representar. O sea, no estoy hablando de plástica, de expresión artística. Yo, por ejemplo, que uso mucho el dibujo como herramienta, no soy nada que se parezca a un artista. O sea, no soy pintor, no soy dibujante. Cuando empecé mi carrera yo no sabía dibujar. O sea, y lo que me hice fue, me fui inventando una herramienta y desarrollando una forma de dibujo que me sirve a mí para transmitir ideas. En general los dibujos de los arquitectos son bastante sintéticos. Porque hay otra cosa, ¿no? Yo lo asimilo con otra cosa, que lo que tiene de divertido esto, y de curioso por otra parte, es que yo creo que los arquitectos mantenemos como una cosa infantil, ¿no? Hay como, porque yo siempre digo, la verdad a nosotros nos pagan, porque yo trabajé con lápices de colores, o sea, con pinturitas, con crayones, con colorines, con cubitos y hago maquetas, y con palitos, con maderitas, que es muy parecido a lo que uno hacía de chico en el jardín de infantes, o sea, es casi lo mismo. Lo que pasa, si ustedes ven estos dibujos que yo les doy, hay un dibujo, uno es un dibujo de mi nieta, Violeta, que lo hizo cuando tenía 3 años, y el otro es un dibujo mío con 62 años. Y fíjense que los trazos tienen la igual síntesis, o sea, este es el dibujo de mi nieta, vos ves que el trazo es un trazo muy sintético. Puede ser que represente a su mamá, a ella, o sea, hay una persona y un sentimiento. Y yo con una herramienta parecida, que es como un lápiz rojo, represento sintéticamente un edificio que por otra parte hoy se está construyendo. Las herramientas que estamos usando ella para mostrar lo que quiere expresar con ese dibujo, que es en un solo trazo en azul, yo uso el mismo tipo de trazo en rojo y es como la misma técnica. Hoy hay como estos empastados o estas representaciones digitales
que también terminan siendo un edificio. Quiere decir que lo que hay de diferente es la cabeza que usa la herramienta. Nosotros lo que hacemos es, le damos cobijo a las actividades del hombre, o sea, los edificios son ni más ni menos que eso. Y eso está bueno porque todo progresará mucho, pero el hombre siempre va a necesitar un lugar, un espacio, un edificio que va a albergar las funciones que desarrolla. Quiere decir que nosotros, con una técnica o con otra, vamos a seguir siempre construyendo, que es de lo que se trata. Esto es un collage, esto es una foto y es un collage de un dibujito. Yo hice el dibujito, después lo recorté y lo puse ahí. O sea, lo había dibujado sobre la foto, pero después hice el recorte. Digamos, esto hoy un tipo lo hace en forma digital. Yo lo hice como si fuera pegando, qué sé yo, en el cuaderno del jardín de infantes. Pero las tecnologías actuales informáticas tienen una incidencia enormemente positiva en la construcción de la ilustración. Esto no quiere decir que haya que olvidarse de la calidad del trazo manual, del grafito y demás, pero habilitan otras posibilidades. Muchas de las cosas que yo he producido no las podría haber producido si no tuviera el soporte, el apoyo y hasta el incentivo que la informática me provee. No es solamente que me permite resolver algo que yo he pensado, sino que me dice qué cosas puedo hacer. Y un ejercicio lúcido sobre ella es la que permite que uno no sea dibujado por el programa, sino que uno dibuje con el programa. En realidad no hay ninguna diferencia entre la manera de dibujar del chico y la manera de dibujar que tiene un arquitecto. Porque el chico cuando dibuja un automóvil, imagina el automóvil, reproduce lo que él está pensando. Y de la misma manera que el chico que se imagina todo el automóvil, porque estoy seguro que también se imagina adentro cómo es el auto. Imagina todo. El arquitecto también hace lo mismo. Imagina las casas, sabe cómo es adentro, cómo es el sótano, cómo todo, ¿entendés? Porque no imagina el exterior de la casa y después dice, bueno, ahora vamos a pensar el interior de la casa, sino que todo es una cosa sola. O sea, ya está plasmado desde el momento en que lo pensaste. El prejuicio entendido como ideas previas, ¿no? O sea, uno acumula muchísimas ideas previas. En el momento en que te toca hacerlo, vos ya arrancás con todas esas cosas y ya están instalados. Y uno ya no tiene que pensar ciertas cosas, te aparecen ahí y uno lo puede representar en ese momento, que no tiene que ser ningún lugar en especial, porque por ahí tenés una libreta a mano y haces el dibujo, tenés un papel a mano, tenés un dibujo, o el famoso historia de esos que todos siempre decimos que pensamos en una servilleta, y que es verdad. Acá estás apoyado sobre tipos que sí que manejan una técnica, algún colaborador, pero el dibujito mío es este. O sea, este es mi dibujito. No es que te aparece en ese momento. Seguramente que hace 3 días que estás pensando en eso, pero por ahora lo único que estás haciendo es armándolo en la cabeza. Y hay un momento que ese armado que uno tiene, ese armado intelectual, lo manifiesta de alguna manera. Y ahí es como cuando echa mano al dibujo. Hay momentos en que esto parece ser bastante racional, hay momentos en que esto incluso puede aparecer en sueños. Hay una cantidad de creadores que han señalado que su punto de arranque les apareció en un sueño, lo cual quiere decir que ha habido un trabajo del inconsciente en que esto ha generado la idea. Yo he remado muchas veces a contracorriente, y precisamente ese remar a contracorriente, de pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera, fue lo que me dio mejor impulso para la creación. Pero esto no es solamente mi experiencia, es la experiencia cuando todo el mundo imaginaba que el cosmos tenía la Tierra como en el centro. Hubo un señor Copérnico que tuvo la idea de que esto no debía ser así y puso al Sol en el centro. Y esto fue tomado por Kepler, por Galileo. ¿Y saben por qué fue tomado esencialmente?
no porque el sistema copernicano fuera más exacto. En el momento en que lo plantea Copérnico no era más exacto. Era porque les gustaba más, porque era más bello, lo pensaban más armonioso. Es decir, que hay una cuestión de construcción desde el inconsciente y una cuestión muy importante que es el querer esa idea, el enamorarse de la idea que uno está construyendo. Esto es lo que hace que el impulso no se pierda. Solamente el enamoramiento hace que el impulso siga funcionando. El proceso, que llevó 50 años, con el que sigo trabajando, con una forma, de la que, como decía antes, estoy enamorado, que es el biconoide, y la empecé cuando era estudiante. Y esta forma surgió también como un sistema que sintetizaba algunas cosas que me parecían relevantes. Una era una horizontal, una vertical de igual magnitud, desplazar la vertical en el espacio de manera tal que quedaran distinguidas entre sí por cierta distancia, poner a la mitad de esa distancia una circunferencia y luego construir una superficie que vinculara a estas tres directrices, las dos rectas y la circunferencia. Luego esta forma la fui perfeccionando, la fui reconociendo en sus condiciones y la podemos ver ahora construida espacialmente allá. Tenemos la recta horizontal, la recta vertical, la circunferencia. Y esta superficie es un biconoide. Yo empecé a elaborar un trabajo en el que quería ver si había otro sistema de representación rigurosa, geométricamente bien definido. Nosotros tenemos la perspectiva clásica, las perspectivas axonométricas, los geometrales o métodos de la geometría descriptiva, todos ellos bastante viejos, hacia el último, 1800, Gaspar Monge. Es una maravilla de construcción, pero por otro lado obliga a que el observador se esté quieto, no se traslade, no puede ni siquiera girar la cabeza, mira con un solo ojo. Es un personaje un poco extraño, el observador de la perspectiva. Y entonces me planteé la posibilidad de tener las perspectivas con el observador moviéndose a lo largo de una recta. Esto es lo que yo llamé transperspectivas. Mi tesis doctoral es esta. Y construí dos sistemas de transperspectivas. Mientras la perspectiva clásica es una proyección cónica, los geometrales una proyección cilíndrica. Una de las transperspectivas es una proyección biconoidica. De manera que el biconoide no solamente es una forma, sino que es un sistema de proyecciones. Es el sistema de proyecciones que contiene a todos los otros sistemas, que no son sino casos particulares de esta forma. La presencia del arte en la calle creo que es muy importante, digamos. Los arquitectos ya hemos ganado la calle hace rato porque somos los constructores de la ciudad. Si uno habla del graffiti, el graffiti, por ejemplo, era una cosa transgresora. Lo sigue siendo un poco, pero menos. Y yo creo que hay grafitis que son excelentes. O sea, un día fui, no me acuerdo ahora qué calles son, pero en una medianera, que eran 3 cuerpos de edificio, había un enorme grafiti dibujado, que es un enorme cuerpo. Este cuerpo estaba agujereado. Dentro de estos agujeros que tenía el cuerpo había habitaciones, gente. O sea, era un cuerpo que era como una ciudad. Califican al medio urbano a través del arte, pero además le dan al artista una posibilidad de interactuar, ya no con los especialistas, con los, entre comillas, con los conocedores del arte, sino con la sociedad plena, con toda la sociedad, que acepta, rechaza, perfecciona. Y es interesante cómo muchas de estas intervenciones son a su vez intervenidas, porque no hay aquí
un dibujo último. Y aquí tomo una frase de Borges que decía que pensar en que hay un texto final es o una creencia religiosa o es el resultado de la fatiga. Es muy interesante eso, porque cuando dijiste cuáles fueron sus referentes conceptuales, pensé en dos cosas. Una es en la arquitectura de Le Corbusier, que fue cuando uno empezó a estudiar, y lo otro son las cosas que vos viste en el viaje que vos hiciste, pero que es toda la arquitectura, por ejemplo, de la Edad Media, del Renacimiento. O sea, la imagen que tuve fueron los edificios del 1500. ¿Entendés? Porque todo es igual. O sea, es lo mismo, un edificio de Le Corbusier y un edificio de un arquitecto del 1500. ¿Entendés? Porque todos eran obras excelentes que tienen el mismo nivel. No es que las cosas vayan mejorando con el tiempo. Papá me preguntó, ¿y qué vas a hacer? ¿Pensaste que vas a estudiar cuando vayas a la facultad dentro de 2 años, 1 año? Le dije, a lo mejor medicina. De ninguna manera, me dijo, chao, se acabó la medicina. Entonces, como me gustaba hacer maquetas de barcos, y hacía acorazados de 1,70 m de largo, ¿no? Cuando tenía 14 años, por ahí, ¿no? Siempre los hice de la línea de flotación para arriba, ¿viste? Porque como era abajo no me interesaba, porque no se veía. Entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería naval. Estuve 1 año estudiando ingeniería electromecánica. Llegó fin de año y no di ningún examen, porque en realidad no me había interesado para nada. Entonces me pasé a ingeniería civil de acá. Hice 1 año de ingeniería civil y después decidí que en realidad iba a estudiar arquitectura. Entonces tardé 2 años en darme cuenta qué es lo que quería hacer. Me recibí en el año 47, suponete. En 48 estuve trabajando en el plan regulador, así de dibujante. Después me fui con una beca de la facultad, un viaje de 3 meses por toda Italia, en un ómnibus acompañado por un profesor. ¿Entendés? Recorrimos toda Italia y después cuando pasamos por Nápoles yo me quedé y me fui a lo de mi abuela. Y me quedé 2 años en Italia. Pero en realidad no hice ningún curso de posgrado ni nada, sino que viajaba, daba vueltas. Fui a Francia, fui a España, estuve 3 meses en España dando vueltas también y dibujaba. Pero eran como dibujos todavía dibujos de estudiante de arquitectura. Viste que vas a Florencia, a la Plaza de la Signoria, entonces dibujás la plaza y esto, y el Palazzo Vecchio, y en Venecia dibujaba, pero eran dibujos no profesionales, eran dibujos de estudiantes. Entonces cuando volví a Italia, a los 2 años, me encontré con unos amigos míos arquitectos, que nos dijeron que iban a hacer un concurso, que lo hice con ellos, que lo ganamos, que es la Cámara de la Construcción que está construida. ¿Entendés? Entonces ahí empezó mi cosa de arquitectura. Después, en el año 55, hice el concurso para el Centro Cívico de la ciudad de Santa Rosa. Después hice con Sánchez de Lía, Agostini y Peralta Ramos el concurso para el Banco de Londres. Después con Francisco Bullrich y su mujer chiquita hicimos la Biblioteca Nacional, que se construyó también, que tardó 30 años, ¿no? Pero al final se hizo. Y eso no son tantas cosas, ¿eh? Y ahora este mazacote lo transformamos en un árbol. Basta hacer esto. No es que el dibujante ve de una manera distinta de por qué dibuja. Dibuja en esa obsesión, en esa necesidad de ver el mundo.
la manera de ver es a través del dibujo. No hay una visión profunda sino a través del dibujo. Yo no dibujo lo que veo, yo dibujo para ver. Una entrevista en El Cronista Comercial, pero como 20 años atrás, yo me acuerdo que yo dije que yo lo que hacía era dibujitos, ¿no? Yo hacía dibujitos, o sea, los dibujitos míos eran una herramienta para transmitir el edificio que yo me imaginaba, pero nada más que eso. Yo soy incapaz de dibujar un caballo, un cuerpo humano, un florero. O sea, yo lo único que sé dibujar son edificios. O sea, no soy ni dibujante, ni artista, ni nada que se parezca. O sea, y seguro que si combino manchas, porque podría decir que soy un artista abstracto, serían horrorosas. En cambio, los dibujitos, algunos tienen su gracia, porque son como la expresión sintética de lo que yo estoy pensando.